Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a Bademecum Veterinario, este espacio semanal que dedicamos a tratar temas de salud animal. Agua y sombra, dos conceptos básicos para mitigar el estrés térmico en el verano y ayudar a que los bovinos produzcan más y mejor. Estos son los consejos que nos aporta un investigador del tema. Primero que nada hay que tener en cuenta que vamos a tener un periodo de aproximadamente 120 días donde el efecto del calor va a generar complicaciones en los animales y por lo tanto en el sistema productivo. Y eso va de aproximadamente el mes de octubre hasta marzo. Incluso cada vez es más frecuente que haya lo que llamamos olas de calor, es decir, 3 días consecutivos donde un índice que está relacionado entre la temperatura ambiente y la humedad supera el 72, el valor de 72, y eso hace que los animales no puedan durante el día, o sea, mejor dicho, durante la noche volver a adaptarse a una situación de menos calor. Por lo tanto, el animal necesita tener disponible agua en cantidad, necesita tener disponible sombra, ya sea natural o artificial. Va a variar esto si es un sistema de producción de carne o de leche, pero es fundamental la presencia de sombra. Eh, y tener en cuenta que los animales, cuando empieza a aparecer esta situación de altas temperaturas y humedad, dejan de comer y aumentan el consumo de agua. Entonces, el consumo de agua es fundamental. Si un animal consume eh, un 10% de su peso en forma habitual, va en muchos casos a duplicarlo. Por lo tanto, eh, la presencia de agua disponible en calidad y sobre todo en el tambo, a la salida del ordeñe, que tenga disponibilidad cada brete, que pueden ser 12, 15 o 20 o más vacas, tengan una disponibilidad adecuada, es fundamental. Y el otro tema es la sombra. Eh, Algunas situaciones se hacen más complejas con respecto a la sombra porque necesitan tener una superficie que puede ir alrededor de 4 metros por animal y obviamente no es lo mismo para un rodeo lechero que para un rodeo de carne, pero sí es fundamental tener en cuenta que debe existir sombra donde los animales puedan resguardarse. En el tambo se hace mucho más notoria porque la leche nos marca día a día cómo está afectando esa situación. Solamente con que tengan presencia de sombra, en muchos casos, las vacas aumentan entre un 9 y un 10% la producción de leche en relación a las que no lo tienen. Y en los rodeos de cría, sobre todo en esta época que estamos en pleno servicio, las vacas que tienen sombra siempre mejoran su condición de preñez, ¿sí? El calor va a afectar la baja expresión de celo, el calor va a afectar el consumo de alimento y por lo tanto va a afectar la ciclicidad, y en muchos casos el calor va a afectar o va a generar muertes embrionarias, lo cual no, va a hacer que los toros trabajen más, que esas vacas a veces no lleguen en ese periodo de servicio a preñarse normalmente. Y en los rodeos de lecheros donde se hace una detección de celo diario, las vacas van a expresar menos celo y es un factor fundamental para poder preñarlas y que siga el sistema productivo. Eso, y el otro aspecto que muchas veces el productor, y sobre todo en los rodeos de cría, no mira, es la presencia del agua o la cercanía. A veces hay bebederos, eh, tienen agua, pero el acceso al agua por falta de mantenimiento alrededor de la bebida o pérdidas no se tiene en cuenta y nos encontramos que sí, ¿tienen agua los animales? Sí, la respuesta es que sí, pero el acceso es malo, la calidad es mala, también hay que tener en cuenta que sea agua bebible, y en muchas zonas
hay que tener en cuenta que el agua tiene concentraciones de sales altas, que eso también va a hacer que se consuman menos. Entonces, la combinación de otros aspectos, como lo que te comentaba de la sombra, también es muy importante para poder generar un ambiente más adecuado y generarle bienestar al animal. En producción lechera, lo más importante es que como estrategia la vaca, cuando hace calor, come menos. Y ese menor consumo de alimento se va a transformar en menor producción de leche. Entonces, para poder comer lo que tiene que comer para producir la cantidad de acuerdo a su genética, debemos aportarle una, una buena cantidad de alimento, pero también le debemos aportar elementos que le permitan mitigar ese calor que está teniendo. Principalmente la sombra, que reduce entre el 40 y el 50% el efecto radiante del sol sobre el animal, la aspersión con agua y la ventilación, que son dos elementos que deben ir juntos, porque si yo mojo la vaca y no la ventilo, ese calor no se va a perder adecuadamente. ¿Dónde hacerlo eso? Que es otro de los problemas. Generalmente en el tambo se hace en los corrales de espera y se aprovechan los momentos previos al ordeñe para someter a la vaca a esta situación, ¿no? Es decir, a esto que llamamos un sistema de sombra, aspersión y ventilación. Esto puede generar hasta una mejora entre el 5 y el 15% de su producción cuando la situación climática es muy adversa. Obviamente que requiere de una inversión que se tiene que asesorar adecuadamente para cuando haga esa inversión la haga de la mejor manera. E incluso en algunos tambos será necesario hacer estos enfriamientos en varios periodos de tiempo, en varios momentos del día. También tener en cuenta de que si tiene que realizar prácticas veterinarias o mover los animales, lo haga en los momentos de menor calor, adecuar los horarios de ordeñe y de pastoreos a esas situaciones también. En los rodeos de carne es fundamental la presencia de agua y en aquellos establecimientos donde no hay sombra, incorporarla. Hay muchas especies de árboles que se pueden implantar para hacer sombra natural o incorporar sombras artificiales que también, bueno, es una inversión, pero que va a aportarle al rodeo un porcentaje de preñez, que es lo que nos parece más importante, que no está muy definido, pero se ve claramente que aquellos establecimientos con sombra tienen mejores índices de preñez, que es donde, insisto, el mayor calor en los rodeos de cría está en la época donde se realiza el servicio y eso es un momento fundamental para manejar la eficiencia del sistema, ¿no? Ahora es momento de presentar a las empresas que nos acompañan a la hora de difundir conocimientos sobre medicina veterinaria y sanidad animal. Recuerden que pueden ver todos los contenidos de este programa en nuestras redes y desde ellas consultar e interactuar con nuestros entrevistados. Ya volvemos, quédense en Canal Rural.